Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, empresa que ofrece y logra soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial y lo hacemos de dos maneras, mediante nuestros servicios de educación jurídica y nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, frente a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y propiamente se deben aplicar ante la inteligencia artificial. En la educación jurídica explicamos el tema a nivel general y con los conceptos jurídicos a la medida de cada requerimiento de cada cliente, especificamos cómo se deben aplicar, es decir, cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente al respectivo asunto vinculado de alguna forma con inteligencia artificial y puede tratarse incluso de un asunto sobre una iniciativa regulatoria, sobre un asunto de regulación y en general sobre una norma que vaya a existir o que incluso ya exista. Entonces, la iniciativa regulatoria es cuando se desea crear una norma sobre inteligencia artificial o también es posible dar un concepto jurídico sobre, nuestro concepto jurídico sobre una norma que exista, que ya esté existiendo. Y por eso lo determinante es saber cómo aplican los derechos y deberes frente a cada asunto vinculado con la inteligencia artificial. O igualmente pueden haber asuntos jurídicos, ofrecemos elaborar propiamente conceptos jurídicos sobre iniciativas de autorregulación, sobre formas en las cuales se considere que se pueda lograr el cumplimiento del derecho o sobre cualquier otro asunto donde se desee conocer nuestro concepto, donde se desee obtener nuestro concepto, donde se desee nuestro concepto jurídico en relación con la inteligencia artificial frente al cumplimiento del derecho, es decir, frente a la forma en la cual se pueda cumplir con el derecho, frente a la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial o en cuanto al posible incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial para aclarar si existe o no existe el incumplimiento del derecho con base en la forma en la cual frente a ello apliquen los derechos y deberes y en caso de existir para aclarar cómo se debe manejar la culpa por ello y propiamente la responsabilidad jurídica ante ello, cómo se debe responder jurídicamente ante ello, es decir, para aclarar quién es el responsable, quién es responsable jurídicamente ante ello, por ello, de ello, y cómo aplica dicha responsabilidad, cómo se debe responder, cómo quien es propiamente responsable, quien sea responsable, deba responder, jurídicamente responder por ello, en relación con ello, ante ello. Y hoy explicaré la forma de la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de abogados y no abogados, ante Legal Tech, ante la tecnología jurídica, ante lo conocido como Legal Tech, Legal Technology, tecnología legal, tecnología jurídica, Legal Technology. Entonces, es fundamental tener claro que es decir, es necesario tener claro que la inteligencia artificial es un producto, es un objeto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre el respectivo producto, según cómo exista el respectivo producto, es decir, la respectiva inteligencia artificial, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica donde exista inteligencia artificial, es decir, a la medida de la forma en la cual exista el respectivo ambiente donde apliquen, es decir, donde existen y por ende aplican derechos y deberes, donde existen y por ende aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes, donde existen y aplican los derechos y deberes y por ende donde se deben aplicar los derechos y deberes. Por eso la relación jurídica es el campo de aplicación del derecho, es donde se debe aplicar el derecho, porque la relación, es decir, es el contexto, es el ambiente que existe y una forma que se relaciona con lo definido en el derecho, en el todo del derecho, con el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes y por ende con la forma de su aplicación, con la forma de la aplicación de los derechos y deberes, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Y por eso cada quien debe aplicar los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen, a la medida como exista la respectiva relación jurídica donde cada quien exista. En este tema, a la medida como exista la respectiva inteligencia artificial y propiamente a la medida de cómo exista el respectivo producto de Legal Tech, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica involucrada con ello, vinculada de alguna forma con ello. Es decir, debe existir la aplicación de los derechos y deberes frente al todo del producto conocido, denominado como de Legal Tech, creado por el resultado de la unión.
de cada una de las formas de legal tech que existan, en la medida de la respectiva relación jurídica donde exista el respectivo producto de legal tech, el respectivo todo de legal tech, la respectiva forma de la existencia del todo de lo relacionado con lo legal tech. Y por eso, cuando se trata de abogados, la aplicación de los derechos y deberes existe según cómo exista la respectiva actuación del abogado, de cada abogado, del respectivo abogado, del abogado, porque es que los abogados existen según cómo existan específicamente, según cómo existan en cada relación jurídica. Entonces, en algunos casos se trata de la prestación de servicios jurídicos profesionales, ¿cierto? Y en otros casos de actividades jurídicas donde no se presten servicios jurídicos profesionales, sino se acuda a nombre propio. Es decir, se ejercen servicios jurídicos profesionales, pero no se prestan en beneficio de alguien servicios jurídicos profesionales. Y propiamente no existe un vínculo con un beneficiario del servicio profesional. En otros casos, por supuesto, existe la prestación de servicios, por ende, profesionales, es decir, la prestación profesional de servicios de abogacía, la prestación de servicios jurídicos profesionales, la prestación de servicios de abogacía profesionales, y según cómo exista ello, aplican los derechos y deberes frente a los legal tech. Entonces, si existe un abogado sin que exista un contrato de prestación de servicios, pues todo depende de cómo existe específicamente ello. Por ejemplo, un juez es un abogado y actúa según, debe actuar según cómo debe actuar, es decir, según cómo le apliquen los derechos y deberes y según propiamente cómo logre aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen a la medida de su actuación, es decir, a la medida propiamente de su condición jurídica, de su perfil jurídico de juez, a la medida de cada relación jurídica vinculada con ello, es decir, a la medida de cada relación jurídica donde exista, por ende, como juez, con dicha calidad, donde exista como ser humano con dicho perfil, como juez. Y lo mismo ocurre cuando existe un funcionario público no vinculado con el perfil de un juez, del juez, y propiamente que no actúa como un juez. Por ejemplo, cuando existe un trabajador del sector público, ¿cierto? Con el perfil de abogado para realizar una actividad relacionada con la función, por ende pública, de una organización, por ende del sector público. Entonces ahí el abogado actúa según eso, no con base en una prestación de servicios profesionales entendida como propiamente la contratación, no con base en la contratación de servicios jurídicos profesionales. Y a la vez, para que este mensaje quede claro, el abogado defensor público no actúa con base en una contratación de servicios jurídicos profesionales por parte del usuario beneficiario de ello, por parte del usuario por ende beneficiario de ello, pero existe un vínculo con un usuario, entonces también aplica según aplique ello. Y desde el punto de vista del contrato entendido como un convenio para que exista esta forma de la existencia llamada, conocida, denominada como Estado, pues existe, si se quiere, el contrato conocido, si se quiere, como social, el contrato social, y por ende indirectamente o propiamente, por ende existe un vínculo con la prestación de servicios basada en un contrato, pero no desde el punto de vista de una contratación directa por parte del usuario. Pero el contrato social, si se quiere, es un contrato por ende directo, lo indirecto no existe, porque todo lo que tengo un vínculo es por ende directo, no indirecto, sino no sería un vínculo, ¿cierto? Entonces, bueno, todo depende de cómo existe el abogado y a la vez, cuando existe ya una actuación de abogacía para el diseño de Legal Tech, pues aplican los derechos y deberes frente a ellos y a la vez frente al uso. Si es el abogado usuario de los Legal Tech, pues debe actuar según ello y según cómo específicamente existe el ser humano como abogado en cada uno de los usos. Entonces, en el ejemplo previo, en cuanto a los ejemplos previos propiamente, si existe como defensor público, pues entonces el uso válido dependerá de cómo apliquen los derechos y deberes frente a ello, o como juez dependerá de ello, o como un funcionario y propiamente un trabajador de una organización del sector público, dependerá de cómo específicamente exista ello y propiamente dependerá de cómo cada uno de ellos exista, dependerá de cómo cada quien en estos ejemplos exista, a la medida de cómo exista cada relación jurídica vinculada con ello, ¿cierto? Ahí sí se sabe cómo existen, así se sabe cómo existen
es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien y cada quien, es decir, cada abogado, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la medida de cada una de esas relaciones jurídicas, debe lograr alguna forma de aplicar los derechos y deberes, de aplicarlo, de aplicar ello. Así existe la abogacía válida en esos ejemplos. Entonces, no se trata de que esto se aborde o dimensione desde un punto de vista genérico. Y lo mismo ocurre con los no abogados. No se trata de que entonces los no abogados deben ser abogados, no, son no abogados, no son abogados. Entonces, un ingeniero que sea profesional en algo relacionado con inteligencia artificial, tiene que conocer los derechos y deberes, pero con base en su perfil de abogado, no, con base en su perfil de ingeniero, con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen, es decir, le vayan aplicando y propiamente apliquen, con base en dicho perfil, con base en su perfil de ingeniero, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica donde exista como ingeniero y exista inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si existe como ingeniero en la parte de diseño de la inteligencia artificial, pues aplica con base en ello y, es decir, los derechos y deberes aplican con base en ello, el derecho aplica con base en ello, lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes se aplican con base en ello y propiamente según como específicamente exista ello, vaya existiendo y propiamente exista ello, es decir, la respectiva relación jurídica vinculada con ello, donde ello existe, donde ello vaya existiendo, perdón, y propiamente exista, porque hablar de diseño, o sea, considerar que con esto es suficiente, es algo culpable, es una forma de incumplimiento del derecho porque no se está actuando con diligencia para descifrar, para detectar ello, es decir, para conocerlo, porque no se están aplicando los derechos y deberes para descifrar, desglosar, aclarar ello, porque con decir diseño pues es algo muy genérico, es algo genérico. Entonces hay que decir es en qué parte del diseño o en qué parte del diseño, en cuál parte del diseño, en cuál todo de la parte de diseño, de la parte del diseño, existe, va existiendo y propiamente existe, es decir, está vinculado, se vincula el ingeniero. Y así se sabe específicamente cómo debe aplicar, es decir, cómo le aplican y por ende cómo debe aplicar y por ende cómo puede lograr aplicar los derechos y deberes frente a ello. Y si los aplica, si logra una forma de aplicar ello, existe de una forma válida y por ende el diseño es válido en lo relacionado con él. Y como todo está conectado, para que esto también quede claro, como el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe si se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes, es decir, como la aplicación de un derecho solo existe si a la vez se gozan, es decir, se aplican los demás derechos y cumplen los deberes, todos los deberes. El ingeniero solo puede hacer ello, solo puede lograr ello, solo puede hacer su diseño válido, es decir, el diseño válido en lo que depende de él, si a la vez los demás seres humanos existentes en la relación jurídica vinculada con ello aplican los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen, es decir, según como cada quien los deba aplicar. Es decir, si los demás a su vez logran alguna forma de aplicar los derechos y deberes según cómo los deban aplicar. Y por eso ahí es posible que existan, por ejemplo, los algoritmos de una forma válida y por ende que su efecto, que cuando funcionen su resultado sea válido y no, por ejemplo, exista una discriminación antijurídica y en general un resultado contrario a la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ello, es decir, con la forma de la existencia de lo respectivo conocido como Legal Tech, del respectivo producto conocido como de Legal Tech, y por ende esto hace que sus partes y todo, esto significa que sus partes y todo existen de una forma válida y por ende que sus resultados, que su funcionamiento y sus consecuencias, que su resultado existen de una forma válida, es válido, existe de una forma válida. Entonces, se trata es de ello, no de entender o propiamente de pretender, es decir, no de considerar que todos son abogados o que todos no son abogados y nadie sabe de fondo, es decir, con un nivel profesional, de una forma profesional, con un rigor profesional, con un conocimiento profesional, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, no. Todo depende de cómo exista cada relación jurídica vinculada con lo legal tech. Y lo determinante es que lo legal tech exista de una forma válida, ¿cierto? Es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, según cómo a cada quien le apliquen, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica vinculada con ellos, es decir, donde exista un producto de legal tech, el todo de un producto de legal tech. Eso es lo determinante. Y por eso hay que conocer los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes,
y cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada quien. O sea, que los abogados a nivel profesional y propiamente según cómo existen en cada relación jurídica como abogados y los no abogados a nivel general y propiamente según cómo los derechos y deberes les apliquen a cada quien a la medida de cada relación jurídica donde cada quien exista. O sea que todos sí deben conocer los derechos y deberes, pero a la medida de cada quien. Porque de hecho el hecho de no conocer los derechos y deberes hace que no se puedan conocer los derechos y deberes. Porque solo aplicando los derechos y deberes se conoce el derecho, es decir, se conocen los derechos y deberes. O sea que si no se conocen las características, por ejemplo, de la libertad, no se puede ser libre para conocer el derecho. Todo está conectado, ¿cierto? Entonces, precisamente la primera relación jurídica que hay que atender es la de conocimiento del derecho, es decir, de los derechos y deberes. Y después, con esto claro, hay que aplicar ellos según cómo específicamente los derechos y deberes existen frente a cada quien en cada relación jurídica. En este caso, en cada relación jurídica vinculada con los legal tech. Y ahí sí los legal tech es válido, porque si se considera que los legal tech es un producto que es válido porque técnicamente funciona bien, porque todo está articulado de una forma buena, pero su forma como tal no es válida, es decir, su contenido y por ende efecto, alcance, resultado, incluido su funcionamiento, no es válido porque no es armónico con los derechos y deberes, pues no es un producto válido y por ende no es una solución. Es una complejidad innecesaria y propiamente es algo antijurídico porque no permite que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ellos. Es decir, no es algo que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes frente a ellos. Y por eso, según el caso, según lo necesario para que pueda existir ello, es decir, para que pueda existir validez jurídica, es decir, la inteligencia artificial válida, y aquí específicamente para que pueda existir un producto legal tech válido, se debe definir precisamente si deben o no existir abogados, deben participar o no abogados, uno o unos abogados en la creación, en el proceso de creación, en la forma de creación, en la forma de crear, desarrollar, producir, crear legal tech. Entonces, según lo necesario, debe participar un abogado para precisamente aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, tanto frente a su persona como abogado, como frente a en general el legal tech. Y así cada quien a la vez podrá aclarar cómo los derechos y deberes, cada quien que sea incluso abogado, y a la vez los no abogados podrá aclarar cómo los derechos y deberes aplican frente a cada quien, porque en ese caso ese abogado debe ser una persona enfocada en el conocimiento de los derechos y deberes frente a los legal tech. Por eso le puede ayudar a la vez, o sea, por eso le aclara a la vez a los demás abogados y a la vez los demás abogados, como cada quien debe aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica vinculada con el legal tech, los demás abogados a la vez deben aplicar, por ende, su conocimiento, porque su perfil existe, por ende, incluyendo su conocimiento frente a esa aclaración. O sea que el abogado, por ejemplo, enfocado en Legal Tech aclara las cosas y a la vez los abogados no enfocados en Legal Tech, pero conocedores de otros temas jurídicos, conocedores en mayor profundidad de otros temas jurídicos, aclaran elementos. Por ejemplo, mire, esto a nivel penal, a nivel de crímenes significa esto, tiene este alcance, a nivel de impuestos este alcance, a nivel de diseño tiene este alcance, si es alguien enfocado en los criterios de la diligencia frente al diseño. Bueno, todo depende de cada situación, en diseño en general. Pero como mínimo, para que esto también quede claro, todos los abogados como abogados deben tener un conocimiento profesional del derecho, pero por supuesto, si alguien está enfocado en esto, pues a la vez tiene precisamente un nivel de mayor desarrollo, de mayor profundidad en cuanto a ello, pero como mínimo todos deben tener la calidad válida y conocimiento del derecho, por supuesto, como son abogados, deben tener ello al ser abogados, porque son abogados, por el hecho de ser abogados, ya que son abogados. Y los no abogados según cómo a cada quien le apliquen. Entonces, lo determinante es tener esto claro y por ende es también, perdón, tener claro que la forma de funcionamiento de los legal tech necesita de la claridad de los derechos y deberes para poder funcionar con validez y propiamente para poderse lograr que el producto funcione y en general exista y por ende de resultados válidos, exista con validez, funcione de una forma válida, exista de una forma válida y por ende sus resultados y propiamente el todo de su resultado sea válido. Porque solo si en sus insumos de funcionamiento se incluye con claridad qué es y por ende en qué consiste, qué significa cada derecho y cada deber, esto se puede procesar y por ende aplicar y por ende es un producto que existe con la aplicación de los derechos y deberes y por ende es válido. Y de hecho a la vez esto significa, es decir, y por ende esto significa que es un producto que simplifica la forma de aplicar los derechos y deberes porque automatiza ello en lo que depende del producto, según cómo existe el producto, según cómo existe la respectiva relación jurídica. Mientras que hacerlo legal tech
con un criterio de funcionamiento técnico apartado del derecho finalmente no es algo técnico, porque no es una solución, porque estás actuando con la inaplicación de los derechos y deberes y por ende causando los problemas antijurídicos, es decir, las afectaciones que existen por el incumplimiento del derecho en relación con ello. Entonces, como nos damos cuenta, es determinante conocer y aplicar los derechos y deberes en relación con los legal text, según como cada quien exista. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros servicios. Y de hecho, tenemos un evento para abogados, un producto de educación jurídica, un servicio de educación jurídica que se llama Evento para Abogados sobre Legal Tech, donde explicamos, por ende, de una forma más detallada cómo se aplican los derechos y deberes, cuál es la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a lo legal tech ante la tecnología jurídica, ante los productos de legal tech, de legal technology, en relación con los productos legal tech. Y de hecho, como nos damos cuenta, cuando se conocen los derechos y deberes, a la vez se sabe cuáles son los derechos y deberes y por ende cómo aplican. Entonces, hay que conocer los derechos y deberes y aplicarlos. Y bueno, si lo desean y son abogados, este evento es óptimo, es útil, necesario y de alto valor para ustedes. Y a la vez, en general, en nuestro canal de YouTube compartimos conocimiento, por ende entendible, que entiende cualquier persona, abogados y no abogados. Nos comunicamos de una forma simple, completa, amena, integral, oportuna, y por eso cualquier persona puede conocer lo que compartimos, lo que creamos, lo que vamos aclarando en relación con los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Les reitero mi agradecimiento y les reitero que el sitio web es www.juridia.co. Un fraternal saludo.